Bien, vamos a continuar, jóvenes. No se olviden poner también su nombre ahora, ¿no? En este nuevo Zoom, en este nuevo video, su nombre en el chat, por favor, nombre completo. Tienen que poner siempre. Para todos los Zooms tienen que poner su nombre completo. ¿Ya? No se olviden de eso, jóvenes. Bien, después de haber hecho, después de haber visto algunos conceptos importantes, definición, macroeconomía, microeconomía, después de haber visto qué es una necesidad, qué son recursos escasos, vamos a entrar a ver a otro subtítulo donde dice sectores de la economía. A ver, esta parte también es sumamente importante, jóvenes. Aquí vamos a ver los sectores de la economía. ¿En qué sector está constituido una economía? Hay tres sectores, ¿sí? Hay tres sectores, jóvenes. Hay tres sectores que tiene la economía. Por supuesto que hay otros más, pero los más importantes, el primario, el secundario y el terciario. ¿Ya? Son tres sectores grandes que tiene la economía. ¿Sí? A ver, el sector primario, ¿sí? El sector primario son todas las actividades que se ejercen próximos a los servicios o a las bases de los recursos naturales, ¿sí? Como ser la agricultura, el agro, ¿sí? También está la pesca, la minería, esas cosas, ¿sí? Pero más se lo conoce al sector primario como el sector agrario que tiene la economía, ¿sí? Entonces, a esta actividad, qué sectores como diríamos, están inmersos en ese sector, ¿sí? En ese sector primario, ¿no? Entonces, el sector primario son todas aquellas actividades próximas a los recursos naturales, principalmente el agro, ¿sí? La parte de la agricultura. Aquí se los he subrayado el agro, ¿sí? Es uno de los sectores importantes que tiene la economía. El otro sector, el sector secundario, el sector secundario. Entonces, en este sector están todas las actividades, dice, que transforman los recursos o la materia prima en productos finales. Entonces, ¿quiénes son los que transforman los recursos naturales o las materias primas en bienes finales? El sector industrial, ¿cierto? Entonces, a ese sector secundario también se lo llama sector industrial, o al sector industrial se lo denomina sector secundario de la economía, ¿sí? Entonces, es un sector bien importante estos jóvenes, bien importante el sector industrial. ¿Por qué? Porque, a ver, la industria, estamos diciendo hace rato que a nuestro país no somos ricos en recursos naturales, pero no tenemos la capacidad de transformar esa materia prima. ¿Por qué? Porque no tenemos industrias, no somos un país industrializado, no tenemos industrias. Apaguen su celular, por favor, están acoplando el sonido, o apaguen su audio. ¿No? Entonces, el sector industrial constituye el sector secundario de la economía y que es sumamente importante para transformar la materia prima, ¿no? A ver, ¿por qué decimos que un país es desarrollado? ¿Cuáles son como diríamos, cuáles son los parámetros para nosotros decir que un país ha alcanzado el pleno desarrollo? Porque puede haber países industrializados, jóvenes, puede haber países como por ejemplo el Brasil, es un país industrializado, sí, sí, pero que no ha alcanzado el pleno desarrollo, sí, está en vías de alcanzar el desarrollo, sí, en esas vías está, ¿ya? Entonces hay 8 países, creo, 7, 8 países, el grupo de los 8 llaman, que han alcanzado el pleno desarrollo, ¿sí? Aparte de ser industriales, sí son países desarrollados. ¿Por qué decimos que un país es desarrollado? Porque ha alcanzado, digamos, es un país, sí, es un país industrializado, ¿no? Y además tienen las tasas de analfabetismo son bajísimas, ¿sí? Hay otras variables macroeconómicas que nos indican, ¿no? Que nos indican cuándo un país ha alcanzado el pleno desarrollo. Por ejemplo, que la población tenga salud, ¿no es cierto? Esté asegurado en las diferentes cajas, ¿sí? Tenga servicios básicos, ¿no?
las tasas de empleo sean altas, las tasas de desempleo sean bajísimas, que todas las personas estén trabajando, ¿no es cierto? Que tengan todas las unidades familiares, que tengan los servicios básicos, ¿sí? Que tengan todos los servicios, ¿no? Entonces ahí decimos que un país ha alcanzado el pleno desarrollo, ¿sí? Cuando las otras variables macroeconómicas son lo suficiente altas, digamos, como debe ser la educación, la tasa de analfabetismo son bajísimas, la tasa de empleo es altísimo, todos tienen fuentes de trabajo, ¿sí? Ahí decimos que un país está alcanzado el desarrollo, ¿sí? Aparte de ser industrializado, ¿no? Que tenga empresas que generen producción, que generen riqueza, porque las empresas, hemos dicho, las industrias generan riqueza, ¿no? Aparte de dar empleo a las personas, generan riqueza, ¿no? Entonces, es por eso que los censos, habíamos hablado ya creo de una clase de los censos, ¿por qué se hacen los censos? ¿Para qué se hacen los censos? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Para qué se hacen los censos? ¿O por qué los países hacen los censos? Para Para ver cuántos habitantes tiene un país. Para ver en ¿No? qué situación económica está el país. Ahí está, Sí, ¿no? También. Para saber cuántos somos, ¿sí? Para saber cuántos somos fundamentalmente en todas las regiones, ¿sí? Cuántos viven en áreas rurales, áreas urbanas, cuántos viven en Santa Cruz, qué población tiene Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Pero alguien decía, para saber la situación económica del país, ¿no? ¿No? Antiguamente los censos se hacían, los primeros censos, para saber, es evidente, para saber cuántas personas habían en las regiones, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, ¿no es cierto? Pero hoy en día los censos se hacen para saber cómo está el país. Está creciendo, se está desarrollando, está estancado, o más bien está decreciendo, porque es una fotografía en un momento, una radiografía, si quieren, de todo un país en un momento determinado de tiempo, ¿no? Para saber cómo está el país. Porque ustedes saben, en los censos preguntan, pero hay una infinidad, son cuadernillos, ¿no? Una infinidad de preguntas, ¿sí? Si trabaja, no trabaja, qué tipo de vivienda tiene, hasta qué curso ha cursado en secundaria, primer, es profesional, no es profesional, ¿sí? Qué servicios más básicos tiene su domicilio, cómo está construido su casa, si es adobe, ladrillo, bloque, madera, ¿no? ¿Qué servicios tiene? ¿Sí? Lo único que no preguntan cuánto gana usted, ¿sí? Porque la gente se pone susceptible, ¿no? ¿Por qué me están preguntándome cuánto gano? Seguro me van a querer cobrar más impuestos, dicen, ¿no? Y empiezan a decir, no, yo gano tanto nomás, dicen, ¿no? Pero se puede sacar el ingreso familiar por otras variables, por otras preguntas indirectas que también se hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto gasta usted semanalmente o al mes? Preguntan, hay diferentes preguntas, hay varias preguntas que hacen, ¿no? Incluso había un dilema hace años sobre una pregunta que hicieron en el último censo. ¿A qué grupo étnico pertenece usted? Decía, ¿no? Y ahí había categorías, ¿no? Aymaras, quechuas, guaraní, guaraní. ¿no? Guaraní, guaraní, mojeño, sabía, ¿sí? Pero no había un rubro, por decir, mestizos. Porque mucha gente decía, ¿por qué lo han puesto ahí? Mestizos, porque yo creo que soy mestizo, decía, ¿no? Mis antepasados serán aymaras, pero yo me considero mestizo, me he casado no sé, con un extranjero me he casado, he tenido hijos, y ese hijo, ¿qué es? ¿Cierto? Descendientes podemos ser, pero no se creen mestizos, no había eso. Y ha habido mucha polémica en eso, ¿no? Mucha gente no respondía, ¿no? El último censo. Pero después hacen todo tipo de preguntas, incluso parece que sobre la religión también preguntan, ¿no? Lo que no preguntan son aspectos políticos, ¿no es cierto? ¿A qué partido pertenece usted? No hacen esas preguntas, pero hacen preguntas de la parte económica, de la parte educacional, de la parte Familiar. de la salud, de la familia, cuántos viven ahí,
¿no es cierto? ¿Cuánto gastan, qué consumen, cuánto consumen? Pero hacen un montón de preguntas. Por eso es que los censos son bien costosos para hacer y se recomiendan hacer cada 10 años los censos, para saber si en esos 10 años cómo está creciendo el país. Por supuesto que hay gobiernos, hay países que tienen los suficientes recursos para poder organizar y hacer un censo, y hacemos cada 5 años, cada 6 años, ¿no es cierto? Pero los países que están subdesarrollados, entonces recomiendan hacer cada 10 años para ver cómo está. Es caro hacer, es costoso hacer un censo. ¿Por qué? Porque el censo es universal. ¿Qué significa eso? Que se hace a toda la población. Universal significa que todos tenemos que ser censados. Todos, todos, todos. ¿Sí? Y además en un periodo específico de tiempo, que generalmente es un día. En un día se hacen, no se hacen fines de semana, un domingo hacen los censos, ¿no? Nadie tiene que moverse desde su domicilio, nadie puede estar caminando, nadie puede viajar, digamos, ¿no? Tienen que hacer censar en su lugar de origen, ¿sí? Donde viven, ¿no? Entonces, a ver, muchas andan en disputa, ¿no? Muchas regiones, Santa Cruz, La Paz, están, por ahí se va en cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Los de La Paz dicen no somos más que los de Santa Cruz. Los de Santa Cruz quieren tener mayor población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reciben recursos de acuerdo a las regalías, reciben de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Además, la representación parlamentaria, ¿sí? En, la, en el estado, ¿cómo es? ¿Cómo llaman? Donde están los senadores y diputados. La cámara. En la Cámara de Verano. Cámara. La Cámara de Diputados, antes Congreso se llamaba antes, mira, se me ha ido. ¿Cómo se llama el judicial? ¿Cómo se llama? Pues ¿dónde están los diputados, senadores? Asamblea General, ¿no? Asamblea Legislativa Plurinacional, no se me... La Asamblea Legislativa Plurinacional llama, ¿no? Antes se llamaba Congreso, el Congreso decían antes. Ahora con la nueva Constitución han puesto Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Donde están los diputados y los senadores, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, no tiene la misma cantidad de diputados y senadores Santa Cruz que el Beni, por decir. Porque tiene menos población el Beni, ¿no es cierto? Y Santa Cruz tiene mayor población, entonces cuanto mayor población hay mayor representación, tiene más diputados y más, especialmente más diputados, ¿no es cierto? Un senador más, 2 senadores más puede tener, de acuerdo a la cantidad de habitantes, realmente diputados, ¿no? Entonces todas las regiones quieren tener mayor cantidad de población para tener mayor representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hacen los censos, ¿sí? Para eso se hacen, nosotros estamos, creo, estamos sobre los 2 millones, ¿no? Los de Santa Cruz y La Paz creo que están llegando a los 3 millones, si no es que ya tienen 3 millones cada departamento. Nosotros estamos 2 millones, un poco más, no estamos llegando, estamos lejos, creo, de llegar a los 3 millones, pero Santa Cruz y La Paz parece que ya están bordeando los 3 millones de habitantes, ¿no? Dicen, en Santa Cruz dicen, ya somos los 3 millones. Ya somos 3 millones y más, incluso dicen los de Santa Cruz, ¿no? Entonces los censos jóvenes se hacen para eso, para saber fundamentalmente en qué situación económica, social está el país, ¿sí? Está creciendo en esos 10 años. ¿Qué ha pasado? Ha crecido, por supuesto que demográficamente va a haber un crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Va a haber un crecimiento, pero ¿cómo está creciendo en los otros aspectos? En la parte económica, las tasas de empleo han crecido, han bajado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las personas? ¿Tienen casa propia? Con relación al anterior censo, hay más gente que tiene ya casa propia, pues preguntan, ¿no? Su unidad, su casa es propia, su casa es en alquiler, su casa está en anticrético, nos preguntan, ¿no? Entonces, para saber en qué situación está el país, ¿sí? Para eso se hacen los censos. Entonces, no siempre, porque en este sector secundario no siempre un país industrializado puede alcanzar el pleno desarrollo, ¿sí?
puede ser industrializado. Por ejemplo, Brasil es un país sí industrializado, pero que está en vías de desarrollo. Va a ser una potencia Brasil, ¿no? Ya están pronosticando eso. Una potencia incluso económica, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sector industrial es sumamente, ya el sector industrial se llama el sector secundario. Por ejemplo, a ver, después vamos a hablar de eso. Y hay el sector terciario de la economía. Es donde están todas las actividades económicas que ofrecen servicios, dice, ¿sí? Como ser el comercio fundamentalmente, el comercio, el transporte, justicia, educación, ¿sí? Todos los que ofrecen servicios. Entonces, a ver, de estos tres sectores, por ejemplo, nosotros, ¿cuál es nuestro fuerte, si quieren? ¿En cuál de estos sectores hay mayor preponderancia de la población? ¿Sí? ¿Cuál es la actividad que más, que está en mayor proporción? ¿En qué de estos tres sectores? ¿A qué se dedica la población? Sector primario. Primario. ¿No? El comercio. Sí, El sí, primario. el primario, sí, en la parte del oriente, sí, mucha gente se dedica, ¿no? Es uno de los sustentos, si quieren, que tiene el país, ¿no? La parte del agro del Santa Cruz, los olleros, los ganaderos, los azucareros, ¿no es cierto? Sí, el sector primario. Pero no somos un país industrializado. No hay muchas personas que se dedican a estas actividades, no hay muchas industrias. Otros países sí, nosotros no. Pero hay mayor preponderancia también en este sector terciario, ¿no? Porque buena cantidad de la población se dedica a este sector, fundamentalmente al comercio. ¿Sí? Sí, Por eso que Sí. nos dicen, sí, por eso que nos dicen a nosotros economías terciarizadas, nos dicen. Economías subdesarrolladas, economías terciarizadas. ¿Por qué? Porque el grueso, la mayor cantidad de su población se dedica a esa actividad del comercio, del transporte, fundamental del comercio, ¿no? Por eso, si no somos un país que tenemos industrias, que tenemos empresas que generen empleo, si no tenemos eso, no hay. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Se dedica pues, al comercio para poder subsistir, ¿no es cierto? Es por eso que vemos en las calles, ¿no es cierto? Hay comercio formal e informal, ¿sí? sí. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere con comercio formal y comercio informal? Eh, el formal se refiere a las como empresas, que es algo privado. Y lo informal es se refiere también a lo que es por fuera, o sea, servicios que hacen, digamos, en la calle o al aire libre. Eso. Ya, no necesariamente, sí, pero Los ahí que puede pagan haber empresas. impuestos. Ahí está, ahí Una, está. ¿No es que es lo cierto? que Sí, sí, correcto. Entonces, ahí puede haber empresas formales e informales, ¿no? Como dice su compañera. Pero las instituciones formales o las personas que se dedican al comercio y en forma no formal son aquellas que pagan impuestos, ¿no? ¿No? La alcaldía creo que da patentes y no sé qué, y Dan para que puedan factura. funcionar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pagan impuestos. Y aquel comercio informal es aquel que se asienta ahí y no paga ningún tipo de impuesto, ¿no? No, que Sí, lo hace al aire libre. sí, Ambulantes. están ahí en las calles, están incluso ambulatorios, ¿no? Están ambulando. Uno va al Sí, están mercado, ambulando. Como los ambulantes. claro, los Sí, ambulantes, uno va al mercado y vemos que están vendiendo, hay ambulantes, ¿no? Y ellos no pagan ningún tipo de no, impuesto. no paga. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, los formales seguramente traen sus mercaderías pagando impuestos también, ¿no es cierto? No por Sí, contrabando. Aquellas economías, aquellos comerciantes que son informales, así, tal vez traen por contrabando, ¿no? Y ese es el otro problema que tienen los países, el contrabando. Por eso los empresarios exigen a los gobiernos que
paren el contrabando, que controlen más las fronteras por el contrabando, porque es una competencia desleal, ¿no es cierto?, entre lo que produce un empresario y lo que les a veces traen de afuera más barato, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Pero para la economía, para los mismos empresarios, va en detrimento de eso, ¿no es cierto? Entonces los empresarios incluso hacen eslogans, hecho en Bolivia, consuma lo nuestro, ¿no? Consuma lo nuestro, dice. Y hay cosas, pero buenísimas que nosotros podemos, con, no sé, es la idiosincrasia, la forma de pensar de las personas, que lo importado siempre es mejor, que lo que trae de afuera siempre es mejor, esa cosa se nos ha metido en la cabeza, ¿no es cierto? Pensamos así, pero no nos damos cuenta que en nuestro país también hay cosas buenísimas y de calidad. Por ejemplo, esa parte hay manufactureros, hay pequeños productores que hacen, o no grandes productores también puedo decir, que hacen esos blue jeans, ¿no es cierto? Y de buena calidad. Pero nosotros no queremos eso, queremos un blue jean, no sé, un Levi's, que traen de afuera, ¿no? Y además, estos maestros que confeccionan, esos confeccionistas que hacen pantalones, blue jeans de buena, chamarras de buena calidad, esos agarran, los de afuera agarran, se lo llevan afuera y ¿qué hacen? Cambian la etiqueta, ¿no? Made in tal país. Ah, este producto es chileno, este producto es los han hecho aquí en Bolivia, han llevado afuera y le han cambiado la etiqueta y nos están trayendo ese mismo producto como producto del exterior, ¿no es cierto? Pero es nuestro producto. Así, eso ocurre en algunos casos, en muchos casos, ¿no es cierto? En esta parte hay confeccionistas de buenísima calidad que están haciendo ahora, blue jeans, esas cosas, chamarras de Levi's, ¿no? Entonces no sí, hay que envidiar, es así. Y eso va en detrimento de la misma población, ¿no? De los empresarios. No crecen, no hay crecimiento. Entonces el contrabando es bien complicado. ¿Ya? Entonces, el sector terciario es el que es que un buen porcentaje de la población se dedica a este sector. Por eso es que nos llaman economías terciarizadas, ¿sí? Porque nos dedicamos a una parte al comercio, al transporte, ¿sí? Bien, pasando a otro tema. A ver, los factores de producción. A ver, creo que también habíamos hablado esto en una de las clases. Y habíamos dicho que para producir cualquier bien tiene que combinarse con factores productivos, ¿sí? Y hay tres factores de producción. Creo que habíamos hecho una clase, ¿no? Habíamos hablado de alguien me decía los recursos naturales, la materia prima, decía. Alguien dijo la materia prima. Correcto. Uno de los factores de producción importantísimos son los recursos naturales. También se llama tierra. ¿Sí? Que representa la naturaleza en su conjunto, ¿no? La materia prima para cualquier proceso productivo, ¿sí? Entonces, la remuneración se los reconoce a este factor de producción, recursos naturales o tierra como una renta. Repito, todo lo que está subrayado es importante, ¿ya? Entonces, también, ¿qué se necesita para producir cualquier bien? Una silla, una mesa. Ustedes me habían dicho el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo también es fundamental. Sí, el trabajo. ¿Sí? Y a este factor de producción llamado trabajo se lo denomina, se le paga con un salario, ¿no? Su remuneración a este factor de producción trabajo es un salario. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos factores de producción o factores productivos importantes. La materia prima, los recursos naturales y el trabajo. Y finalmente, uno de los factores productivos o uno de los factores de producción importantísimos es el capital, ¿no es cierto? El dinero que puede haber el capital puede haber en especie, ¿sí? O en recursos o en dinero, ¿no es cierto? Entonces, con qué dinero yo voy a pagar aquí a mis trabajadores? Si yo quiero producir, tengo una empresa, digamos, no sé, una carpintería, por decir, donde hago sillas, mesas, hago. Entonces, para eso tengo que tener capital, ¿no? Para comprar la maquinaria, ¿sí? Para comprar la maquinaria tengo que tener dinero, ¿sí? Tengo que tener para pagar a los trabajadores.
tengo que tener dinero para comprar mi materia prima, la madera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estos tres factores de producción son sumamente importantes. Y si no, el más importante es el capital. ¿Sí? Porque necesito dinero para dedicarme a una actividad, cualquier actividad productiva, ¿no? Entonces, con la interrelación de estos tres, con el uso de estos tres factores productivos, yo puedo producir cualquier bien, una ventana, una puerta, no sé, un teléfono, un celular, una computadora, ¿no? Con la interrelación de estos tres principales factores productivos, ¿ya? Entonces, a este factor de producción capital también las reconocemos, su remuneración se las reconoce como interés, ya a este factor de producción. Entonces, son los tres factores productivos más importantes, ¿ya? Entonces, yo a veces, en los exámenes les digo, a ver, donde tienen que mencionar jóvenes, solo mencionan, ¿no? Y donde tienen que explicar, explican brevemente con sus propios, pero yo siempre hago valer. Si me explican, a veces no siempre van a explicar tal cual está diciendo el texto, ¿no es cierto? O tal cual hemos explicado, hemos hablado nosotros aquí. Pero pueden hacer con sus propias palabras, pueden responder, pero de acuerdo a lo que se está, de la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo les pregunto, les digo, a ver, mencionen los recursos, los factores productivos o los factores de producción. Mencionen. Entonces, seguramente ustedes me dirán recursos naturales, trabajo y capital, ¿no es cierto? Y listo. Y mano de obra. Claro, en la mano de obra está en el trabajo, ¿no es cierto? En el trabajo. La mano de obra está en el trabajo, ¿no es cierto? Y por esa mano de obra recibe una remuneración que es un salario, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, y muchas veces confunden, a ver, por eso les estoy recalcando ahora, si yo les pregunto y les digo, mencione las remuneraciones a los factores de producción, las remuneraciones les digo. Entonces, lo único que tienen que poner es renta, salario e interés, ¿no? Esas son las remuneraciones a estos tres factores de producción, como son los recursos naturales, el trabajo y el capital. Ahora, si yo les pregunto, les digo, a ver, explique los tres factores de producción, seguramente me dirán los recursos naturales, me explicarán brevemente, con 2 líneas, próximas a los recursos naturales, listo. El otro factor de producción, trabajo, es el tiempo dedicado en lo que sus compañeros decían, la parte de los obreros, creo que decía, ¿no? La mano de obra, ¿sí? Entonces, la mano de obra también, ¿no? Pues expliquen brevemente eso. Entonces, el capital, ¿qué es el capital? Puede haber en forma de artículo dinero, ¿no es cierto? Cuya remuneración es el interés. Entonces, estos son los tres factores de producción sumamente importantes que tiene la economía, ¿no? Todo proceso productivo utiliza estos tres factores de producción, ¿sí? Para producir cualquier tipo de bien. Para producir un calzado, un zapato, un calzado, necesito que se combinen estos tres factores de producción, ¿sí? Para hacer un pantalón, una camisa, cualquier bien, necesito la interrelación o que la combinación, si quieren, de estos tres factores productivos. ¿Ya? Por eso es importante este concepto de factores de producción. Bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a quedar. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Para continuar, hoy es martes, el jueves tenemos la próxima clase, ¿no? Para continuar con el próximo, nos falta todavía, yo creo que la próxima clase, el jueves, vamos a concluir este tema, ¿sí? El jueves concluiríamos este tema y la próxima semana entraríamos a un nuevo tema que es el capítulo 2, ¿ya? Y así vamos haciendo, como decían ustedes, de todos modos esto va a estar en el Moodle.
Pero este documento voy a mandarles al WhatsApp, ¿ya? Porque no está pudiendo entrar, creo, al Moodle. Todavía están haciendo algunos ajustes para que funcione mejor, ¿no es cierto? El Moodle. Les voy a mandar al grupo del WhatsApp este documento, ¿ya? Para que lo tengan ustedes. Pero de todos modos, como les digo, va a estar también en el Moodle. Y todo está en el Moodle, ¿sí? Los videos, qué documentos de apoyo hay, ahí está en el Moodle. Por fechas está en el Moodle, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre cualquiera de estos conceptos que hemos visto, jóvenes? Para concluir la clase. ¿No hay pregunta? ¿Sí? Sobre el Producto Interno Bruto. Ah, ya. Esto lo vamos a... Este es aquí arriba. Tener aquí donde estaba, le había mencionado en algún lado el producto aquí. Esto es en la parte, vamos a ver en la parte macroeconómica, jóvenes. En la parte macroeconómica. Eso vamos a ver, vamos a profundizar en el tema 4. Pero ¿qué es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB? Es toda la producción que se hace dentro de las fronteras de nuestro país. Todo lo que se produce. Por eso dice Producto Interno Bruto, ¿sí? Porque es toda la producción que se realiza dentro de las fronteras de un país. También es un indicador para ver, digamos, la riqueza del país, ¿no es cierto? También esto es una variable que nos muestra, digamos, hay un PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita por persona. De toda la producción, cuánto le corresponde a cada persona. ¿Sí? Entonces, el Producto Interno Bruto es la producción dentro de las fronteras de un país. Hay otro indicador, otra variable, que es el Producto Nacional Bruto, nacional, PNBs, ¿sí? Producto Nacional. Es todo lo que se produce dentro de las fronteras de un país, más empresas bolivianas que pueden estar en el exterior, ¿sí? Que generen riqueza afuera. Por eso se dice Producto Nacional. ¿Sí? Digamos, de empresas nacionales que están dentro de nuestro país y que tengan, no sé, sucursales en otros países y que generen riqueza y entren a nuestro país esa riqueza. Eso es el Producto Nacional Bruto. Pero estas variables las vamos a ver en la parte de macroeconomía, creo que es en el capítulo 4 o 5, no recuerdo bien, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta para concluir la clase? Y nos vemos el día jueves. Ya. Bien, jóvenes. Todo claro. Sí, nos vemos entonces la próxima clase jueves. Vamos a tratar de concluir este tema. Y a continuación de esto les mando este documento al WhatsApp, ¿ya? Bien, jóvenes, que tengan buenos días, buenas tardes, si es, creo. Y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Chao, Lice. chao. Hasta luego, Lice. Lice.